todas y todas bienvenidas nuevamente a una nueva edición de Diálogo Político. Hoy, 15 de julio del 2021, vísperas del aniversario del Grito Libertario en La Paz, 16 de julio de 1809, vamos a iniciar nuestro habitual encuentro de todos los jueves en Diálogo Político. Siempre con el propósito de tener elementos que nos permitan precisar una serie de acontecimientos y procesos que se han dado lugar en el país. Hoy abordaremos el tema, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de los militares en el golpe de Estado de noviembre del 2019. Este tema que urge y es importante determinar con precisión la verdad histórica de los hechos y acontecimientos que se llevaron a cabo entre octubre y noviembre del 2019 a fin de determinar el papel y el rol que han cumplido distintos actores políticos, sociales en el país en aquellos meses de octubre y noviembre del 2019. Para desarrollar este tema tenemos el día de hoy 3 invitados especiales. Estaremos con Pablo Dehesa, un analista en nuestro medio. Contaremos con el ex ministro de Defensa, doctor Raimi Ferreira, y por supuesto, como habitualmente tenemos en nuestro espacio en Diálogo Político, el doctor Carlos Romero Bonifaz. Para iniciar este tema, remitámonos a qué es lo que establece la Constitución Política del Estado, aprobado mediante referéndum en el 2019. Remitámonos a 2 básicos artículos de esta Constitución, el artículo 244 y 245. Daremos lectura al 244. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Complementa el artículo 245 cuando éste señala: la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional, no realiza acción política. Individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley. Esto es lo que marca la Constitución Política del Estado. Y a la luz de estos elementos, de estos principios constitucionales, analizaremos cuál ha sido el rol y el papel que cumplieron los militares en octubre del 2019. Empecemos entonces a recorrer estas páginas del análisis y la reflexión. Para ello le doy la bienvenida al doctor Raimi Ferreira. Raimi, bienvenido a Diálogo Político. Y empecemos con usted, por favor, a recorrer el análisis sobre estos acontecimientos y sobre el rol de los militares en el golpe de Estado de octubre del 2019. Muchas gracias. Un saludo cordial a Henry, a los demás panelistas y al público que participa en este programa. Quisiera empezar comentando que en esa época, octubre, noviembre del 2019, yo estaba residiendo ya en Santa Cruz, no estaba en La Paz. Por lo tanto, la perspectiva que tengo no es desde dentro del gobierno, sino desde afuera del gobierno. Y lo veo con una perspectiva posiblemente diferente de los que en ese momento ocupaban la responsabilidad gubernamental, que me imagino era muy complicada. Había un clima de abierta conspiración, encabezada por los grupos más conservadores de nuestra sociedad, los movimientos cívicos, que de cívicos no tienen más que el nombre, porque en realidad son movimientos políticos, articulados por intereses empresariales, por grupos de poder, que siempre han estado aliados a los golpes militares. Es el mismo grupo que el año 71 golpeó con Banzer, con García Meza, gobernó con Barrientos, esa élite empresarial, y casualmente los hijos de esa generación son los cachorros de esta nueva acción antidemocrática.
Pero como el rol es el rol de las Fuerzas Armadas, no hablar sobre estos grupos de orientación antidemocrática. Como ex ministro de Defensa, por supuesto, uno tiene vínculos, amistades y consultaba con algunos excomandantes, gente muy coherente, gente muy principista, honores militares de honor, de palabra, que no dice una cosa y luego hacen otra, ¿no? Gente muy, muy coherente. Y ellos me daban a entender que no había mucha confianza en el alto mando, especialmente en el general Calimán. Creían que lo que estaba pasando en el país debería ser de alguna otra forma algo que no sea relevante si se tuviera certeza de que las Fuerzas Armadas y también la policía iban a cumplir su rol constitucional, que como usted muy bien señaló en el artículo 244, son claras y no hay interpretación diferente, creo yo, porque el texto dice que una de las obligaciones fundamentales de las Fuerzas Armadas es garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Teníamos un gobierno legalmente constituido que había sido elegido con más del 60% de los votos y que terminaba el 22 de enero del año 2020. Y estábamos en octubre, en noviembre del 2019. A más de 2 meses de 3 de lo que iba a ser el fin, el término constitucional de ese gobierno. Y bueno, como todos sabemos, en un cabildo, el cabecilla de los conspiradores, que es Fernando Camacho, le da plazo para renunciar o anunciará medidas de hecho. Evidentemente ya lo hace con la seguridad de que tenía contacto, como él mismo luego lo develó a través de sus padres, con mandos militares. Era además a lo que había denunciado el propio presidente. En octubre, el presidente denunció, el expresidente Evo Morales, presidente en esa época, que se gestaba un golpe cívico-militar. Salieron audios que, por supuesto, la prensa amarrada a estos intereses y a estos grupos, la prensa antidemocrática no le dio mayor importancia, pero que eran audios muy reveladores de movimientos en los militares del sector pasivo, que por supuesto tenían sus vínculos con algunos sectores del sector activo. Luego vienen los difíciles momentos cuando se amotina la guarnición policial de Cochabamba y luego como efecto dominó ocurre una seguidilla de pronunciamientos en prácticamente todos los departamentos. Pero hasta ahí uno podría decir que finalmente el guardián de la Constitución, el que debería resguardar la Constitución, que era las Fuerzas Armadas, debería cumplir con su deber y sostener al gobierno. Pero escuchamos luego, horas después, el pronunciamiento del propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, quien sugiere, entre comillas, pedir la renuncia, ¿no?, del presidente. Sugiere que el presidente renuncie. Un acto inédito, vergonzoso, que además rompe la palabra de honor de aquellos que han jurado fidelidad al jefe de Estado y fidelidad a la Constitución, principalmente. Y en ese momento, claro, lo que viene ya es previsible. Sin policía, sin Fuerzas Armadas, lo que podía venir era un baño de sangre, que es otra historia. Quiero comentarles que debido a las amistades que uno tiene, gente familiares y de algunos militares y militares mismos que estaban en el servicio de inteligencia de las propias Fuerzas Armadas, nos comentaban de que el general Calimán, una semana antes de su pronunciamiento público, ya había manifestado que las Fuerzas Armadas no iban a intervenir, tomando él la decisión. El jefe de Estado es el capitán general y él toma las decisiones, no el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El capitán general es el que tiene el mando técnico y operativo institucional sobre las Fuerzas Armadas y lo ejerce sobre el comandante en jefe. Pero el comandante en jefe ya había expresado, ¿no?, de que no se iba
a tomar ninguna medida que signifique la defensa del gobierno. Y eso es corroborado luego con una serie, y eso ya lo vi yo, como lo vio mucha gente seguramente en las redes sociales, y me los pasaban estos militares constitucionalistas, amigos democráticos, los comunicados que circulaba con autorización del general Calimán, en el que las Fuerzas Armadas, lo decía el capitán, pueblo amigo, nosotros no te reprimiremos, nosotros vamos a garantizar que no haya ningún tipo de agresión. Una semana antes, tomando decisiones políticas, violentando el artículo 245, que las Fuerzas Armadas, y el 244. Pero el 245 establece que son una institución disciplinada, obediente, que no delibera. Y el artículo 244 establece que está subordinada, ¿no?, al presidente, pero además una de sus funciones es garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Cuando se producen las declaraciones, pero antes de que se produzcan ya las declaraciones, ya habían habido acciones ordenadas desde el alto mando, como por ejemplo la incursión de la Fuerza Aérea con los aviones K-8 sobre el altiplano, para proteger supuestamente a una caravana que venía de bloqueadores, en vuelos rasantes, amenazadores. Esa fue la primera acción abierta de sedición, de insubordinación, de ruptura del orden constitucional, cuando el presidente aún no había renunciado y cuando el ministro de Defensa de ese momento, el arquitecto Zabaleta, Javier Zabaleta, expresamente había incluso ordenado por escrito de que no autorizaban ni se habían autorizado ningún tipo de acción. Ahí tiene usted otra prueba contundente. El expresidente, en una conferencia que dio ya en el exilio, había dicho que las Fuerzas Armadas, a través del general Calimán, se habían quejado que no tenía equipo, que no tenían municiones, que no había condiciones para salir. Y el presidente aclaró que en ningún momento se le había pedido que salga, que ni salga a reprimir, porque esa no era la idea del presidente. Pero, paradójicamente, cuando se está en ese proceso de transición, de consolidación del golpe, inmediatamente asume el gobierno de forma ilegal, ¿no? En realidad asalta el gobierno la gente de Áñez y Tuto y compañía, y Camacho hacen totalmente lo contrario. Días después se van a prestar a acciones terribles como las que hemos visto en Sencata o en Sacaba. Hay que hacer notar además otro elemento: el uso de los equipos militares, paradójicamente todos ellos comprados en la gestión del presidente, helicópteros del ejército, los K-8 del ejército, los equipos de apoyo que se había gestionado en nuestra gestión y que también había hecho el ministro Zabaleta de la cooperación militar china, todos utilizados para la represión. Una de las puntas de lanza sobre la que actuó el gobierno de Yanine Áñez fueron lamentablemente las Fuerzas Armadas. Y hay que hacer notar un elemento más. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién ordena que vaya un avión a recogerla hasta el Beni a la senadora Áñez? ¿Quién ordena que le entreguen en casa militar la presea presidencial? Es más, todos sabemos que Yanine Áñez no juró ante nadie. Recibe el mando de un militar. Y el alto mando que había sido posesionado por el expresidente Morales en una reunión con Yanine Áñez y sus ministros, la reconocen, la felicitan y se ponen a su disposición, para después obviamente renunciar. Es de verdad esta acción una acción impropia, incorrecta. Después de la acción de García Meza de 1980, esta es la acción más clara de truncamiento de la institucionalidad democrática. Si bien Goni Sánchez Lozada y Tuto Quiroga utilizaron las Fuerzas Armadas para matar y reprimir, como fue el 2003, pero las Fuerzas Armadas no interrumpieron el proceso democrático. En esta oportunidad sí lo hicieron. Al desconocer al presidente constitucional, al operar sin su autorización,
y sin la autorización del ministro de Defensa, pese a que había una orden expresa. Y al sugerir públicamente, deliberando, porque esa es una función deliberativa, está bien que los partidos políticos, los sindicatos deliberen, propongan, sugieran. ¿Quién era el general Calimán para sugerir? Podía ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada y con mayor razón no era un simple ciudadano, era el comandante de una institución que por constitución no tiene facultades deliberativas, solamente de obediencia, disciplina, ¿no? Que es lo que no hubo. Y de ahí que los garantes del orden constitucional se convierten en los que viabilizan y permiten la ruptura del orden constitucional. Lo que vino después es terrible. Todo lo que no se hizo durante 14 años de gobierno de evitar que las Fuerzas Armadas sean un instrumento de represión, de adoctrinarlas en respeto a los derechos humanos, como se quiso hacer en la escuela antiimperialista Juan José Torres, cuyo principal objetivo era que jamás vuelvan las Fuerzas Armadas a disparar contra el pueblo. Todo eso fue echado por la borda por este alto mando. Aunque debo admitir, he hablado con algunos de los comandantes, no ha sido todo. Yo debo reconocer, por ejemplo, que el almirante Arjuri, que ahora entiendo que quiere declarar, y lo han hecho otros, ha estado leal con el presidente, lo ha dicho en el estrecho de Tiquina, en la base naval, días antes de que ocurran los problemas. Pero claro, hay una estructura corporativa y él está siendo procesado con todo el alto mando porque tampoco tenía la posibilidad en ese momento de obedecer a su propio comandante en jefe. Pero no es la responsabilidad igual. Si hay una responsabilidad mayor es la del general Calimán. Y hay un punto que me lo explicaban estos amigos de las Fuerzas Armadas. Ocurre que el exministro de Defensa del gobierno de facto, el señor López, Fernando López, era militar y fue del mismo curso del arma de caballería y compañero de curso del general Calimán. Por lo tanto, eran del mismo arma de caballería, eran del mismo curso y por lo tanto tenían amistades. Esa fue la vía por la que los golpistas de Santa Cruz, encabezados por Camacho, engranan y empiezan a articular con las Fuerzas Armadas. Y claro, él ocupando el alto mando en una institución jerárquica, disciplinada, vertical, tenía mucho más poder de imponerse que aquellos militares democráticos que sí los hay, y los había también, pero que están en una posición ya de desventaja. Ese es el conducto por el que se va a viabilizar la conexión de los golpistas con las Fuerzas Armadas. Pero lo que viene ya es asunto de otro análisis. Es lo que yo podría comentar. Y repito, lo vi de una forma indirecta, por fuentes cercanas, por fuentes amigas. Algunos me decían que le sugiera al presidente que se destituya el alto mando inmediatamente, 2 o 3 días antes de que se efectivice la insubordinación total. Pero bueno, en ese momento hablé, escribí, pero no había, era evidente que no tenía tiempo el presidente ni podía responder mensajes, ¿no? Pero haya sido posiblemente una acción que posibilite. Ahora, lo lamentable para la Fuerza Armada es que este es el primer golpe que se da en nuestro país en el que da el primer paso y asume el protagonismo es la policía. En realidad, más que un golpe cívico-militar, ha sido un golpe policial, ¿no? Cívico, secundado por las Fuerzas Armadas, que rompieron su mandato y rompieron la Constitución de no defender al gobierno legalmente establecido. Han sido secundarizados, ¿no? Las Fuerzas Armadas como institución fueron relegadas a segundo plano y en la gestión de Yanine Áñez se lo vio eso. Las Fuerzas Armadas asumieron un desorbitante poder político. Eso es lo que yo podría comentar al respecto, Henry. Muchas gracias, Raimi. Evidentemente, aquel intento de la institución de las Fuerzas Armadas de deslindar responsabilidades sobre los hechos ocurridos en octubre, de acuerdo al relato brindado y por las fuentes a las que ha consultado el doctor Raimi Ferreira, no es posible sostener que las Fuerzas Armadas se vieron forzadas a actuar para evitar situaciones aún peores para el país. Pablo, buenas tardes, bienvenido a Diálogo Político. Hemos tenido ocasión de escuchar esta perspectiva y a partir de testimonios que han tenido participación y han sido testigos de aquellos
hechos y circunstancias vividas en octubre del 2019. Veamos desde qué otra perspectiva podemos analizar el rol de las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado de octubre de 2019. Será interesante escucharlo. Muchísimas gracias, Henry. Un saludo a Raimi, también al doctor Romero. Un placer estar con ustedes y un placer poder dirigirme, Henry, a toda la audiencia del espacio, al cual agradezco la invitación. Para empezar, me gustaría retrotraerme en el marco teórico a la obra de Edward Luttwak. Él es un académico de Harvard que en 1969 escribió una obra clásica para entender el tema, que es Coup d'État, a Practical Guide, o sea, golpe de Estado, una guía práctica, Practical Handbook, un manual práctico, para entender la idea y para abordar la cuestión. Y ahí formula algunas consideraciones muy importantes para entender lo que nos ha pasado y en qué medida el rol de los militares es definitivo en esto. En esta obra, Luttwak considera que la esencia de un golpe es la toma del poder dentro del centro principal de la toma de decisiones y a través de esto la adquisición del control de la nación como un todo. Un golpe consiste en la infiltración de un pequeño pero crítico segmento del aparato estatal, el cual es utilizado para tomar luego control de todo lo restante. En lo que nos ha pasado a nosotros, el momento en que se rompe la cadena de mando, el momento en que el gobierno del presidente Evo Morales deja de tener control de la policía, deja de tener control del ejército, el momento en que la institucionalidad misma deja de regirse por la línea de mando jerárquica establecida en la Constitución Política del Estado, es el instante mismo en el cual se verifica el golpe de Estado en Bolivia. Y en esto, el segmento clave, los dos segmentos claves que determinan efectivamente el cambio en la correlación de fuerza y que llegan a forzar todo esto, viene de la mano justamente de la participación de los policías y los militares en esta quiebra, en este quiebre de la línea de mando. Técnicamente hablando, es ahí el instante mismo en el cual se produce el golpe de Estado. O sea, no se produce el instante en que Yanine Áñez asume, se autoproclama como presidente. Es una consecuencia ya de la ruptura que ya se había verificado. En esto, evidentemente, la participación de los militares y de la policía son un elemento clave, porque además esto, en la tradición política latinoamericana, los golpes efectivamente se consolidan con la intervención de las Fuerzas Armadas. No hay un golpe en tanto que la Fuerza Armada no rompe la cadena de mando. Y esto es lo que ha pasado en Bolivia. Pero no es esto lo único que ha pasado, efectivamente, y aquí, digamos, también siguiendo con el marco teórico formulado por Edward Luttwak, hay que entender que no es que unos complotadores se van a levantar el día de mañana y van a decir, vamos a armar un golpe de Estado y van a tener éxito. Hay condiciones preexistentes en las cuales el golpe de Estado es posible. Y en este caso hay que admitir también que este es el resultado de un proceso político más grande que se retrotrae cuando menos a los sucesos posteriores al referéndum del 21 de febrero de 2016. Pero también hay que entender lo que genera esto a futuro como consecuencia también actualmente en el país, dentro del propio MAS, dentro del propio gobierno y las perspectivas que esto va teniendo hacia 2025, que es un tema que valdría la pena en algún momento, si es posible, también explorarlo. Pero de momento, lo que sí hay que resaltar para los fines iniciales de la tertulia que estamos teniendo, es que la ruptura en la cadena de mando por parte de policías y militares determina de manera técnica el momento exacto en el cual se produce el golpe de Estado.
Eso para iniciar el diálogo, querido Henry. Gracias, Pablo. Doctor Romero, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogo Político. El doctor Raimi Ferreira nos ha proporcionado algunos elementos donde evidentemente son suficientemente claros cuál ha sido el rol. Él decía que una semana antes el general Williams Calimán ya había tenido algunas manifestaciones, algunas conductas. Es más, gente muy allegada a él y que también le ha manifestado al doctor Raimi Ferreira habían advertido de no tener demasiada confianza en el comportamiento del general Williams Calimán. Indudablemente, el golpe de Estado se fue gestando mucho antes de los hechos que ocurrieron después de las elecciones de octubre del 2019. Nuevamente, la institución de las Fuerzas Armadas se ve involucrada en este proceso de interrupción del sistema democrático. La pregunta entonces surge, ¿por qué nuevamente las Fuerzas Armadas incurren en una conducta de esta naturaleza? Luego que durante 14 años, como también indicaba el doctor Raimi Ferreira, se realizaron esfuerzos para tratar de modificar aquella doctrina que prácticamente se había heredado de los gobiernos anteriores y que son resultado de aquella escuela, de la Escuela de las Américas, y que se constituyó en el elemento que nutría la formación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, parece que hubo un retroceso. ¿Qué pudo haber ocurrido, doctor Romero, para ese tipo de conducta? Sí, muchas gracias, licenciado Henry. Un saludo cordial a los distinguidos panelistas, al doctor Raimi, a Pablo Deza y a quienes nos acompañan gentilmente a través del canal digital y las redes sociales. Sin duda que el rol de los militares y los policías ha sido siempre importante a lo largo de la historia de Bolivia. Son dos instituciones, de repente es duro lo que tengo que decir, pero dos instituciones que han sido adoctrinadas en una corriente proimperialista, una corriente absolutamente conservadora y hasta en determinados pasajes de la historia de Bolivia de carácter neofascista. A su turno, las Fuerzas Armadas y la policía han sido adoctrinadas por el imperio norteamericano, en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando se produce la reorganización de las Fuerzas Armadas en el contexto de la Revolución Nacional de 1952, pero en el contexto también de la Guerra Fría y la aplicación de la doctrina de seguridad nacional que identificaba en el comunismo al enemigo de parte del Imperio del Norte. Y las Fuerzas Armadas eran las encargadas de perseguir precisamente a todos aquellos elementos que conspiren contra el orden establecido. La policía a su turno fue formada por una misión italiana en el contexto de igualmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando todavía se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, una misión italiana adoctrina a la policía bajo los lineamientos del fascismo. Luego serían otras misiones extranjeras, pero básicamente en nuestra región la policía ingresa a un proceso de, entre comillas, profesionalización a través de las entidades de carabineros, que son las que se organizan en nuestros países y que son formadas por la misión italiana que respondía a la doctrina del fascismo de Benito Mussolini. Entonces son dos instituciones que históricamente han sido adoctrinadas contra los movimientos progresistas, contra los movimientos sociales, contra la población boliviana. Si bien han tenido pasajes históricos en los que se han alineado a reivindicaciones populares, lo han hecho más bien por cálculo político, ¿no? Por conveniencia, pero en realidad en lo fundamental han sido dos instituciones que han cumplido un rol de persecución de las reivindicaciones sociales. Tal vez en el periodo posguerra del Chaco, donde obviamente
las Fuerzas Armadas estaban muy debilitadas, muy mal vistas, no habían podido derrotar militarmente a un ejército paraguayo que estaba en desventaja numérica, en desventaja económica, etcétera. Un país que era mucho más débil de Bolivia, etcétera. Entonces, eran Fuerzas Armadas mal vistas y se reacomodan, adquieren un discurso y una conducta coyunturalmente socialista, entre comillas, operan algunas nacionalizaciones, pero luego la policía aprovecha esta situación para que en el contexto del levantamiento popular del 9 de abril, ¿no es cierto?, un golpe de Estado que también tiene una participación protagónicamente policial, pues es un golpe de Estado que lo encabeza el coronel Seleme, que luego deviene en un levantamiento popular, pero inicialmente era un golpe de Estado liderado por la policía, ¿no?, que aprovecha el desgaste que había experimentado las Fuerzas Armadas con la guerra del Chaco, inclusive incide con el MNR en función de gobierno para cerrar el colegio militar. Luego la vendetta de las Fuerzas Armadas sería, después del golpe de Estado a Barrientos, ¿no?, o con Barrientos más bien a Víctor Paz Estenssoro, la vendetta de las Fuerzas Armadas sería la creación de la policía militar y el intento de cerrar a la institución policial en una larga época de contradicciones entre estas dos entidades que pugnaban por el control hegemónico del dispositivo de fuerza del Estado boliviano. Pero sin duda que hay dos coyunturas entre que policías y militares se unen, ¿no?, porque generalmente son entidades que marcan diríamos, sus propias tensiones entre sí. Pero hay dos coyunturas en las que unen sus esfuerzos ambas. Una es el golpe de Estado de Banzer. Banzer había logrado conjuncionar muy hábilmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para el sostenimiento del golpe de Estado. Y de hecho, militares y policías fueron claves para sostener al régimen, sobre todo en los primeros años. Luego, ambas instituciones vuelven a conjuncionar esfuerzos precisamente en el golpe de Estado del 2019, ¿no? Ciertamente, como decía el doctor Reimi, hay un mayor protagonismo policial, porque la policía conspiró muchas veces contra el proceso de cambio. No solamente en la coyuntura del 2019, lo hizo varias veces, ¿no es cierto? De hecho, la mayoría de los ministros de gobierno tenían mucha inestabilidad en el cargo por los boicots policiales. Recordemos el caso de Chaparina, recordemos el caso de los muertos que se producen en una intervención en Yapacaní a principios del año o a fines del año 2012, principios del año 2013, o 2011, 2012 más bien, ¿no es cierto? Entonces, son varias oportunidades en que la policía había accionado boicoteando a sus ministros, desobedeciendo, rompiendo la cadena de mando. Lo más típico fue el caso Chaparina, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con un pensamiento, con una cabeza colectiva en la institución que tiene una línea de pensamiento reaccionario, conservador, racista inclusive, ¿no es cierto? Las propias investigaciones criminales muchas veces priorizan la persecución del delito común y no investigan el delito de cuello blanco, porque obedece inclusive a una formación académica racista. Entonces, obviamente en estas condiciones, los esfuerzos que se han hecho por modificar la mentalidad de policías y militares no ha logrado consolidarse en el proceso de cambio. Y de repente esta sea la explicación más importante a propósito
de la actuación de militares y policías que fueron beneficiados a ambas instituciones y sus integrantes fueron beneficiados ampliamente por el proceso de cambio. Nunca antes han debido tener un proceso de fortalecimiento logístico, modernización tecnológica, mejoramiento en sus condiciones de vida y trabajo, ¿no es cierto?, como durante los 14 años del movimiento al socialismo. Sin embargo, todos estos cambios materiales ostensibles en función del potenciamiento de ambas instituciones sirvieron de nada cuando tuvieron que tomar decisiones que respondían a su memoria larga de tradición conservadora y racista. Muchas gracias, doctor Romero. Doctor Raimi Ferreira, doctor Romero señala en el ADN de las Fuerzas Armadas como de la policía está inserto esta conducta reaccionaria, este pensamiento conservador, y muy probablemente esto también ocurre con varias de las Fuerzas Armadas en América Latina. El próximo año en Bolivia vamos a celebrar 40 años de democracia y más o menos igual cantidad es periodo de la recuperación de la democracia que se ha tenido en América Latina, un año más, un año menos. Pero considerando este elemento de que en el ADN de estas dos instituciones está profundamente enraizada esta conducta, entonces la democracia en América Latina es una democracia que permanentemente va a estar sometida a esta tenaza de instituciones corporativas como las Fuerzas Armadas y la policía, y luego entonces la perspectiva de profundizar la democracia y permitir que cada vez vayamos escalando peldaños que permitan alcanzar niveles de satisfacción de las reivindicaciones sociales, podría estar entorpecida. ¿Cuál es su criterio? Sí, yo coincido en el análisis del doctor Romero. Evidentemente un código genético que viene desde el comienzo de la República o incluso antes, ¿no?, desde el perfil autoritario de la colonia. Nuestros países fueron organizados, estructurados, con un corte vertical, no democrático, no horizontal. Y las instituciones, por esencia, que garantizaron ese orden fueron la institución policial y también la institución militar. Es un proceso de larga data. Pero también hay un tema de relaciones de clase. La formación clasista de la República, con la que fueron formados y adoctrinados nuestros militares y sus tradiciones, se han ido repitiendo. Y si bien ha habido excepciones, momentos de ruptura, momentos de contradicciones sociales en las que las Fuerzas Armadas tomaron posiciones en contra del orden al que habían sostenido, como el caso del general Juan José Torres, más tibiamente el general Obando Candia, o contra el orden liberal oligárquico antes de la Revolución del 52 con David Toro, con Bush y con Villarroel, son excepciones. Justamente las contradicciones que generan van a ser resueltas dentro de las mismas Fuerzas Armadas. A Villarroel lo terminan colgando y gran parte de las unidades militares que lo apoyaban se vuelcan y consolidan el golpe contra él. Y lo mismo va a pasar con Juan José Torres, ¿no? Va a haber un fraccionamiento de las propias Fuerzas Armadas que termina imponiéndose. Ahora, si son una amenaza o no, son una amenaza si es que dejamos que las cosas sigan como están. Hay que admitir que hemos pecado, y me incluyo, de ingenuo, y no digo solo el MAS, la sociedad democrática, porque hay una sociedad civil o expresiones de la sociedad civil conservadora que está muy conforme con esa actuación y esa mentalidad de las Fuerzas Armadas. Pero los que nos consideramos democráticos, del MAS y no del MAS, los que consideramos que debe respetarse la Constitución, los derechos de los pueblos, de los ciudadanos, de las instituciones, debemos tener preocupación. Y hemos sido ingenuos, creo yo, en pensar que se podía hacer con una reforma académica solamente. Yo confieso, soy parte de esa ingenuidad. Creo que la generosidad del expresidente Evo Morales, en el sentido de creer, ¿no?, que se podía a través de la capacitación, de la formación, y él como ex soldado, porque él fue soldado, hizo el servicio militar
que creía y veía que eso era posible, lamentablemente no ha demostrado que no es así. Y estamos descubiertos. Si en este momento hay la subordinación de los altos mandos militares y de la policía, es porque hay una correlación política favorable. Pero eso no puede ser, eso no es correcto. Si es que las Fuerzas Armadas y la policía están en función de los vientos de turno, de las tendencias de la sociedad civil al margen de la Constitución, estamos realmente en una situación muy frágil, muy peligrosa. Las Fuerzas Armadas hasta lo último deben respetar el mandato de la Constitución, el juramento que han hecho, y no decidir cuándo, en función a su olfato, a su análisis político, de qué conviene hacer, decidir qué hacer. Ellos no pueden decidir qué hacer. Ellos no pueden decidir qué hacer. Quien decide qué hacer es el poder civil. Eso está en la Constitución. Ya lo decía Bolívar. Es el poder legalmente constituido que expresa la civilidad. Débil, de izquierda, derecha, que sea, no importa. Pero ellos no pueden tomarse la atribución de decir qué es lo que van a hacer, como pasó en el 2019. La gran diferencia entre Mesa, García Mesa, entre Banzer, es que ellos no derrocaron gobiernos legalmente elegidos. Podrían haber sido gobiernos populares de tendencia nacional, pero no eran gobiernos elegidos por la vía constitucional, democrática. Lo que hicieron en el 2019 fue abiertamente. Y es más grave, repito, que lo del 2003. Porque en el 2003 se prestaron al genocidio por la orden del capitán general, que era el presidente Gonzalo Sánchez Lozada. Y claro, están solo ellos como operadores y no estuvieron en la cárcel del que mandó, que era justamente Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Pero no rompieron el orden constitucional. Actuaron en contra de los derechos humanos, fuera de la ley, pero por una orden que venía por la vía constitucional. Y corresponde a un juicio político y de responsabilidades como lo que ha ocurrido aquí, no. Aquí ellos se tomaron la facultad, sin que nadie se la conceda, decir que era lo mejor para el país, que no había otra. Ellos lo decidieron. En lugar de dar cumplimiento a lo que dice el artículo 245, de no liberar, de someterse disciplinariamente, y de no cumplir lo que dice el artículo 244 de la Constitución, que es sostener y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Así no hay donde perderse. Y ellos, en función a eso, sentaron, ¿no?, un presente nefasto si es que no se sanciona ejemplarizadoramente. Porque aquí viene ya lo que yo pienso. Creo que no se puede ser flexible en esto. Si es que los gobiernos después de Gonzalo Sánchez Lozada no hayan aplicado la más dura ley, la norma a los que fueron parte de las masacres del Alto, cualquier rato haya vuelto a ocurrir, cualquier momento hayamos tenido otra masacre como esa. Si dejamos este precedente que los militares decidan en su función a su análisis político, a su criterio, a su olfato por el bien del país, no hay democracia. Vamos a estar en función del criterio político, de la fuerza, de los quien bloquee más, de quien bloquee menos. Y eso es volver a la barbarie. Eso ya no es un Estado de Derecho. Por eso, primera medida, creo que esto debe ser sancionado. Hay dos cosas que son terribles. Hay los gases. Todos esos actos de corruptela son terribles. Comprar en plena pandemia respiradores, eso es terrible. Pero aquí hay dos cosas gravísimas que no pueden quedar así. Una, la ruptura del orden constitucional, y eso coincido con Pablo, que Yanine en realidad fue una títere que vino y ella no golpeó, fue parte de la conspiración al final. Se presta a ser parte de eso. Pero en realidad la mayor responsabilidad la tiene la policía y principalmente las Fuerzas Armadas. Porque hasta Camacho es un actor, es un sedicioso, está contra la ley y la Constitución, pero bueno, no tenía un deber constitucional, los otros sí tenían un deber. Y el segundo hecho grave es el genocidio, que es otro alto mando, de repente no es el mismo, pero a consecuencia vino eso de otro. ¿No? Esas cosas no pueden pasar por alto, es lo primero que tenemos que hacer. Y segundo, hay que ir pensando posiblemente en una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Creo que lo de la Constitución es muy difícil cambiar, pero habría que intentarlo. Incorporar mecanismos en el que se pueda garantizar lo que Bolívar siempre decía, la subordinación del poder militar al poder civil. Y termino con algo que justamente ahora
los miré caminando a una cuadra de la catedral en la calle René Moreno. Está pintado de la época de las movilizaciones de los cívicos. Había una bota militar y la gorra de un militar. Maldito el soldado que dispare contra su pueblo. Claro, lo pensaron, es su mentalidad de ellos, que los militares iban a salir a reprimirlo a los que estaban bloqueando. Y nunca se le pasó, por lo que yo sé, y conociéndolo al presidente, a sus ministros, nunca pasó por la cabeza a ellos. Pero ellos sí, ¿no? Citaban otras frases de Bolívar y pusieron maldito, ¿no? El militar que atente contra su pueblo. Y premiaron al jefe de policía de Potosí, que permitió que incendie el tribunal electoral, y lo hicieron héroe de Potosí. 2 semanas después, menos incluso, cuando los tanques y las tanquetas y los helicópteros mataban a mansalva a 40 bolivianos, porque al final fueron 40, hay varios heridos que murieron en Sencata y en Sacada. Ahí quedó el cuartel y nadie dijo nada. Ya en las redes, una indiferencia total. Otro era el discurso. Eso sí era permitido. Y quiero terminar por eso, lo que decía el doctor Romero. Hay en el fondo también ADN racista. La élite y sus medios de dispersión de sus ideas ve como algo natural que las Fuerzas Armadas maten campesinos, maten indígenas. No genera rechazo social. Pero es inimaginable que las Fuerzas Armadas dispararan, por ejemplo, contra sus movilizaciones. Eso sería un acto de brutalidad, genocidio, sería el holocausto. Pero no es el mismo criterio cuando esas Fuerzas Armadas, utilizadas por ellos, hacen eso contra los campesinos. ¿No? Fíjense. Y las Fuerzas Armadas tienen eso también en su chip. Es parte de lo que hay que cambiar. Es la otra cosa que hay que hacer, además del cambio en las normas que tienen que ser mucho más rígidas, concretas, drásticas. No hay que perder la fe en la educación, en los jóvenes militares, porque también debo atestiguar que no todos son, no podemos meter a todos en el mismo saco. Conozco gente con la que he trabajado y que me llamaba muy preocupado y sufrieron luego las consecuencias. Fueron dados de baja, no ascendieron, los mandaron a cargos difíciles, ¿no? No son todos. Yo creo que hay esperanza y hay que trabajar en esa dirección. Pablo, en tu primera intervención hiciste referencia de que existieron condiciones preexistentes a los hechos de octubre del 2019. El doctor Ferreira señaló que realmente se ha actuado con algún nivel de ingenuidad con relación a poder tener claridad respecto a la naturaleza de la institución de las Fuerzas Armadas. Pero me gustaría si puedes un poco enriquecer a qué te referías con condiciones preexistentes. Claro, con todo agrado, querido Henry, y muchas gracias. Y también muy valioso lo que acaba de mencionar Raimi, porque efectivamente lo que él ha dicho es muy importante. Hay que saber matizar varias cosas acá. No se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa, efectivamente. Y tal como la teoría indica, el golpe se produce cuando un grupo selecto minoritario se infiltra en la cadena de mando. No son todos al principio, pero este grupo de complotadores que logra infiltrarse en la cadena de mando y romper y tomar control de la cadena de mando, luego va a tomar control del país como un todo. Pero no son todos, efectivamente. Y ahí, a partir de esto, también hay cosas interesantes que mencionaba Raimi, porque todo esto, en el conjunto de lo que refiere Raimi, tiene la forma clásica de lo que en la tradición política española y de los países que provenimos también de una raigambre española colonial, de impronta colonial, nos guste o no nos guste, esto es así, tiene la forma de pronunciamiento. Y el pronunciamiento tiene casi una suerte de rito, es casi un rito, tiene unas formas rituales de procederse para orquestar el golpe de Estado. Uno de los momentos claves es cuando antes de producirse los hechos se sellan los acuerdos, lo que en la jerga es decir, se realizan los trabajos previos, ¿no? Se cierran los acuerdos y en esto hay que tomar en cuenta aquello que bien señalaba el actual gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en un famoso video en el cual refiere de que su padre había asegurado los acuerdos previos con policías y militares, ¿no? Y esto conduce a los hechos posteriores. Es decir,
es parte de esa forma, de la forma que toma el pronunciamiento. Y en esto, en el caso nuestro, en el caso boliviano, sin ninguna duda que la élite cruceña ha jugado un rol muy importante en este tipo de instauración de intentos y con éxito o sin éxito en el tiempo, con éxito en el caso de Banzer, con éxito en el caso de Yanine Áñez, de tomar el control. Pronunciamiento es justamente lo que mencionaba Raimi, de que todo esto concluye con una llamada al bien mayor, al bien de la nación, vamos a salvar a la patria en su conjunto, porque esto se nos está yendo por el precipicio, etcétera, etcétera, la coartada, ¿no? Pero por otro general, el pronunciamiento no termina con un militar en el poder, lo cual es el push más típico, sino que termina con un civil instalado en el poder. Ahora bien, el fracaso del gobierno de Yanine Áñez ha sido tan estrepitoso, tan duro, tan absoluto, que ha terminado arrastrando también en esto la credibilidad propia de policías y militares. Y si en este momento están como están y no están protestando por los sucesos que se están dando, de justamente lo que decía Raimi de sancionar todos estos hechos, es porque han quedado golpeados políticamente y están efectivamente, como bien también indicó Raimi, en relación a una correlación de fuerza actual. En otras condiciones hubieran reaccionado de otra manera y probablemente no hubieran requerido, digamos, tener gente pidiendo en los cuarteles a punta de rezo, que intervengan para que no llegue al poder Luis Arce Catacora después de las elecciones de 2020. Pero bueno, esto nos habla también de que en la sociedad boliviana y justamente en las fuerzas regionales, particularmente en el caso de Santa Cruz, hay una dirigencia de raigambre falangista que es muy proclive a este pensamiento antidemocrático y de carácter autoritario. Y que justamente se ve esto cuando piden la no violencia de un lado para los suyos, pero que no tienen ningún problema en aplaudir la violencia cuando es aplicada a su adversario. Volviendo al tema que planteaste, Henry, el 21F genera consecuencias políticas y la decisión del presidente Evo Morales en ese momento, Evo Morales, de más allá del resultado del referéndum, ir por una nueva candidatura bajo el mecanismo que sea, que en este caso se generaron 5 alternativas y una de ellas fue el tema del fallo del TCP, generó un hecho político. Y generó un hecho político que le permitió a la oposición y justamente a esta dirigencia cruceña encontrar una base discursiva y una base real de un sentimiento de indignación en la gente, que sintió que su voz, que su voto no estaba siendo tomado en cuenta y que a partir de eso reaccionan. Sobre esto, efectivamente, se van a orquestar un sinnúmero de protestas. Estas protestas se las puede considerar legítimas en gran medida, porque arrancan justamente de una voluntad que se contrapone a algo que habían expresado en las urnas. Y durante los 21 días que se dan a partir del 20 de octubre de 2019, estas protestas van a arreciar, y es sobre este hecho político que en última instancia y de manera definitiva, en el último tramo, se va a encaramar el golpismo y el golpe de Estado se va a consumar. Pero efectivamente, ese golpe de Estado no era posible en otras circunstancias. Hay decisiones políticas que anteceden a esto y que permiten justamente el caldo de cultivo para que este golpe de Estado pueda, por un lado, intentarse y por otro lado,
prevalecer, de algún modo triunfar. Y ahí hay responsabilidades también que hay que saber entender y hay que saber asimilar. Y esto va a tener como consecuencia el golpe en última instancia de instauración del régimen de Yanine Áñez y su fracaso, y el fracaso de Yanine Áñez está teniendo consecuencias actualmente dentro de la oposición, está teniendo consecuencias dentro de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales también, pero también ha tenido consecuencias dentro del MAS. Y lo que viene pasando con el MAS a partir de la caída, de la pérdida de poder, de la derrota, llámenlo como ustedes quieran, del golpe, etcétera, etcétera, es que entre 2019 y 2020, una determinada dirigencia que estaba en segunda fila va a desplazar a la dirigencia que estaba en funciones hasta 2019. Esta dirigencia tiene características bastante fundadas en una identidad intercultural, en una identidad campesina. Y esto, lo que está sucediendo a la fecha, es que dentro del propio MAS ha cambiado la correlación de fuerza y hay una trayectoria, hay un corrimiento hacia un paulatino, pero cada vez mayor distanciamiento de las clases medias. Y esto está generando condiciones para una mutación en la capacidad de representación que está teniendo el propio MAS y que sin duda alguna se ha visto reflejada, por ejemplo, en las elecciones subnacionales, donde lo popular ha sido desbordado por el MAS, y que también esto es un factor que va a jugar de altísima manera en lo que vayan a ser las perspectivas del MAS, del gobierno y de lo popular en el año 2025. Gracias, Pablo. Doctor Romero, recogiendo algunos elementos de la intervención de Pablo y recordando uno de los pocos escritos de escasos integrantes de las Fuerzas Armadas que intentaron en su momento explicar cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas entre 1949 y 1982. El general Gary Prado Salmón, en su libro El poder y las Fuerzas Armadas, establece que el comportamiento y el rol de las Fuerzas Armadas que le cupo desempeñar en este periodo largo fue responsabilidad de la sociedad, de la clase política. Me quedo un poco preocupado a partir de la intervención de Pablo, que esta tesis, que sin duda alguna algunos miembros de las Fuerzas Armadas están intentando recogerla y ponerla nuevamente vigente, de que el accionar de las Fuerzas Armadas es prácticamente la responsabilidad de los políticos. ¿Cómo podríamos poner mucha más claridad de que eso no es, en alguna medida, una tesis que pueda explicar ni lo que ocurrió en la década del 70, ni tampoco lo que ocurrió en el en noviembre del 2019? Sí, bueno, es importante este tema porque no solamente corresponde al razonamiento de algunos elementos conservadores en las Fuerzas Armadas, sino también en la Policía Nacional. Es frecuente escuchar entre los miembros de la Policía Nacional en sus debates muy internos, muy, diríamos, en sus espacios deliberativos muy privados, que señalan que ellos como instituciones son fuertes, tienen una fortaleza institucional porque trascienden los tiempos de los políticos. Los políticos pasan, en cambio los policías y los militares quedan. Ese es el razonamiento que ellos aplican, ¿no es cierto? Y bajo ese punto de vista, pues obviamente la responsabilidad la tienen que asumir los políticos de las acciones de fuerza que ellos implementen, y eso realmente es incorrecto, porque en la década de los 70 los militares se subordinaron a unos jefes, y esos jefes fueron el Imperio del Norte, es decir, Estados Unidos definió la doctrina de seguridad nacional, el Plan Cóndor, la militarización de la región, y subordinó a las Fuerzas Armadas que conscientemente, ¿no es cierto?, se alinearon
en esa tarea, resguardados, apoyados por la policía boliviana. Lo que ha sucedido en el último tiempo en Bolivia es un golpe de Estado de estos que se han caracterizado como no convencionales. Claro, en los golpes de Estado no convencionales en Paraguay, en Brasil, en Honduras, qué sé yo, han tenido otras características, han tenido una operatoria fundamentalmente institucional. En el caso de Bolivia, esta operatoria institucional no era posible, no era suficiente. ¿Por qué? Porque había un pueblo organizado y movilizado, ¿no? Bien o mal, pueblo organizado y movilizado en torno al movimiento del socialismo. Hay una conspiración institucional. Esa conspiración institucional básicamente deviene de algunos organismos internacionales que interactúan con políticos locales, ¿no es cierto? Y obviamente utilizan algunos espacios de institucionalidad para conspirar. Pero es fundamental y decisivo, en eso yo coincido con el doctor Raimi, la participación de los policías y los militares, porque ellos son los que logran inclinar la correlación de fuerzas a favor de estos conspiradores. Ahora, policías y militares actuaron por cuenta propia, policías y militares pueden deslindar responsabilidades en los políticos. Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque hubo una coordinación en el esquema conspirativo. Lo acaba de señalar Pablo de esa. Cuando dice, Camacho confiesa, ¿no es cierto?, públicamente que su padre había cerrado con los militares y los policías. ¿Qué es ese había cerrado? ¿No es cierto? Sería bueno que lo explique ante las instancias jurisdiccionales, porque obviamente estos son hechos que han provocado mucha muerte, mucho dolor, mucho daño a los bolivianos y bolivianas, y no pueden quedar impunes. ¿No? A mí me llama la atención el hecho de que tan tardíamente se actúe para convocar a un militar que estuvo en primera línea del golpe, como es el general Terceros, y que no pasa nada con los policías involucrados en el golpe de Estado, ¿no? No pasa nada. Entonces, obviamente que hay motivos como para expresar una preocupación. No es que ellos actuaron por cuenta de los políticos, ellos coordinaron con los políticos. Y la Constitución Política del Estado es sabia cuando dice, nadie puede alegar orden superior, ¿no es cierto? Así como en la coyuntura de la denominada Guerra del Gas, se produjo una masacre de más de 60 alteños en esa semana trágica de Octubre Negro, y obviamente la decisión fue asumida por los políticos y los militares, porque también está claro, si nadie puede alegar orden superior para deslindar responsabilidad legal, nadie está obligado a acatar una decisión contraria a las normas jurídicas. Por eso dice el doctor Raimi, acá se rompe el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque Fuerzas Armadas y Policía se convierten en actores políticos armados, ¿no es cierto? Porque ellos toman una decisión política, ya no es una decisión técnico-funcional, no es que ellos están enfrentando a un enemigo externo que quiere invadir la patria, no, ellos toman una decisión técnico-funcional respaldada de una decisión política, y la decisión política es organizar la violencia estatal para apuntar las armas contra el pueblo en combinación con los actores políticos de la conspiración golpista. Muchas gracias, doctor Romero. Tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecer la presencia del doctor Raimi Ferreira, como también de Pablo Dehesa y del doctor Carlos Romero. No sin antes, sin embargo, volver a dar la lectura del artículo 245 al que se ha hecho referencia en esta edición de Diálogo Político. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política individualmente. Sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley.
y el artículo 251 en su parágrafo segundo, relativo a la policía boliviana, indica: como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. Hemos tenido ocasión el día de hoy de poder entonces precisar en qué medida el rol de las Fuerzas Armadas en los hechos de octubre del 2019 hay complicidad en la ruptura institucional de la democracia y, por tanto, no hay duda alguna de que las Fuerzas Armadas, como la policía, incurrió en violentar aquello al que han jurado en su momento, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Quiero nuevamente agradecer a nuestros invitados y, por supuesto, a ustedes, quienes nos han seguido en estos 60 minutos de diálogo político. Proseguiremos en la próxima semana abordando otro tema también de sustancial importancia. Muchas gracias.